Llegó la hora de cortar la tela. Para eso vas a tener que posicionar los moldes en la misma, marcar y por último cortar. Antes de eso, tienes que saber que la tela tiene 3 partes. El hilo de la tela, el contrahilo y el bies, que es la diagonal. El bies es lo que permite que una tela plana se elastice un poco y con ello puedes hacer lo que llamamos tira el bies, si es que necesitas. Lo que determina el hilo de la tela es lo que conocemos como orillo y es esta parte de esa tela que generalmente viene deshilachada. Otra cosa que me dice el orillo es el derecho y el revés de la tela. Algunas telas no lo tienen, pero la mayoría sí. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Sobre el orillo vas a ver unos pequeños puntitos y del lado del derecho de la tela vas a notar que no tienen relieve, pero del lado del revés sí lo van a tener. Entonces esa va a ser tu guía por si es muy difícil de reconocer el derecho y el revés de la tela. Para poder posicionar los moldes en la tela, lo que vamos a hacer es juntar derecho con derecho de la tela sobre el orillo y acomodarlo sobre la mesa. Bien, que no quede ninguna arruga. Y listo. Entonces, vamos a empezar a posicionar los moldes. Yo voy a comenzar con mi espalda. La espalda no tiene una costura central en este caso, en este diseño de mi blusa, como una camisa o cualquier otra prenda que tiene el acceso delantero. Entonces, este molde lo voy a posicionar sobre el doblez de la tela, que sería de este lado, en contraposición del orillo, ¿sí? El segundo molde que voy a posicionar es mi delantera y lo voy a hacer del siguiente modo, de este lado. Fíjense que estoy girando el molde, ¿sí? Este es el derecho y lo estoy girando así para que me entre mejor y poder aprovechar un poco mejor la tela. Ahora, recuerden que estuvimos hablando del hilo y el contrahilo de la tela. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo pongo mi molde de esta manera, no estoy respetando el hilo y la tela, sino que estoy haciéndolo todo a contrahilo. Y eso me puede perjudicar luego, o una vez que lavo la prenda, se puede quedar como media estirándose por todos lados. Entonces debo respetar el hilo de la tela, la verticalidad del orillo con la verticalidad del molde. Bien, sigo. La otra parte de mi blusa era el canesú de la espalda. Esto también lo voy a posicionar sobre el doblez de la tela. Y lo voy a hacer así. Fíjense que en el canesú yo me anoté acá que tenía que recordar darle ese centímetro por el recorte que había hecho en el molde. Ustedes pueden hacer en el molde todas las anotaciones que crean necesarias que les sirvan para este paso. Luego voy a poner la manga de esta manera. Y por último, la vista, que es la terminación que yo decidí para mi diseño. Ahí. Acomodo un poco más para que me entre todo. Y ya estoy lista para alfiletear con los alfileres. Fíjense que puede ser que la forma que por primera vez ponga los moldes no funcione y tenga que volverlos a reacomodar. No pasa nada, puedes hacerlo cuantas veces creas que sea necesario. Entonces, paso con los alfileres. Fíjense que lo ideal es no levantar la tela, ¿sí? No es hacer quizá esto, por ejemplo acá, porque ahí estoy corriendo todo y desacomodando todo. Entonces, lo ideal es presionar, pinchar y levantar con el mismo alfiler, molde y tela. Listo. Una vez que tienes todo esto bien alfileteado para que no se mueva, sobre todo si sos principiante y vas a cortar por primera vez, lo mejor es que pongas muchos alfileres para que sostengan tu tela y tu molde a la hora del corte. Bien, ahora vamos a marcar. Para el marcado voy a necesitar 1 centímetro y una tiza de marcar tela. Si estuviéramos trabajando a nivel industrial, los centímetros de costura, los márgenes de costura, el recurso de costura estaría incluido en este molde. Pero
En nuestro caso, quizá hicimos el molde bien el cuerpo y necesitamos ese recurso de costura. Entonces lo vas a aplicar acá. Por ejemplo, si no estás seguro del largo de la prenda, vas a poder sumarle 1 centímetro al ruedo. Entonces con el centímetro vas a marcar 1 centímetro todo lo largo del ruedo. Lo mismo en el hombro. Lo bueno de esta tiza es que con el lavado se borra. Entonces no sería bueno que uses un lápiz o una lapicera para esto. Bien. Si no estás tan seguro de los anchos de las prendas, en los laterales puedes dejar 2 centímetros. Donde no te recomiendo que dejes 2 centímetros es en las partes curvas, ya que lo deformarías bastante y sería difícil después que coincida una cosa con la otra. Luego que ya tienes marcado eso, llegó la hora de cortar tu tela.